Muy bien, muchachos, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que podamos estar reunidos un miércoles más de jóvenes, virtualmente otra vez, pero pues en el mismo espíritu, buscando al Señor que habla en nuestro corazón, en todo esto que estamos viviendo, que el Señor se siga manifestando en nuestra vida. Y me da pues me siento tan agradecido de que podamos hacerlo, de que Dios nos haya puesto los medios para hacerlo, aun cuando no estemos físicamente juntos. Pero bueno, antes de empezar con el mensaje del día de hoy, quisiera que oráramos juntos por lo que está pasando, que oráramos también para que el Señor bendiga esta reunión, que sea Él quien habla a nuestro corazón y que pueda el Señor guiarnos hacia su voluntad, lo que tiene para nosotros, que podamos compartirlo también como grupo de jóvenes, que sabemos que estamos aún en la distancia, pero hemos estado muy en contacto también, teniendo nuestras reuniones de Zoom, nuestras reuniones de hombres y mujeres, nuestras células y todo, y bien agradecidos con Dios por eso. Entonces pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta reunión y también orar por todo lo que está pasando, orar por nuestra ciudad aquí en el área del Valle, y pues también Reynosa. La verdad es que la situación en Reynosa está muy complicada a raíz de lo del huracán, y pues hay que orar por nuestro pueblo también. Entonces vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de estar aquí en esta tarde, Señor, para buscarte, para que hables a nuestro corazón. Señor, sé tú absolutamente, haznos un lado a nosotros, Padre. Solamente tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de nosotros, de cada uno de estos jóvenes que están ahorita en sus casas también escuchando el mensaje, Señor. Te pido que bendiga a sus familias, Padre. Que la palabra el día de hoy, Señor, sea como una espada que entra en nuestro corazón y haga algo, Señor, dentro de nosotros. Siempre que tú llegas a un lugar, Señor, todo es transformado, todo es impactado, todo es cambiado. Haz eso, Señor, en nuestras vidas, en cada casa de nosotros, Señor, escuchando tu palabra. Te pedimos también, Señor, por todo esto que está pasando, por Reynosa, Señor, que están atravesando una situación bien complicada, Señor, que solamente tú puedes, Señor, meter mano ahí, Señor, y sabemos que lo estás haciendo. Te pedimos también por toda el área del Valle, Señor, que ha sido impactada también por este huracán. Padre, te pedimos que tú estés en medio de todos nosotros, Señor. Confiamos en ti, confiamos en tu palabra, en lo que tú eres, Señor. Te amamos y sabemos que estás en control de todo, Señor. Te damos gracias por ello, Señor, en nombre de Cristo Jesús, amén. Pues muy bien, muchachos, pues hoy vamos a hablar de un tema bien padre que estuvimos platicando el martes de varones. Estuvo súper padre. Por cierto, aprovecho la oportunidad para también invitarlos, siempre que se puede lo hacemos, de invitarlos a que se conecten al estudio de varones. La verdad está chidísimo. Es los martes a las 8 de la mañana y terminamos a las 9. Hay unos que se quedan un poquito más, a las 9:30, pero pues es de 8 a 9 para los jóvenes adultos también que quieran participar, que ya están en edad de participar en el estudio de varones. Pues bienvenidos, y pues bueno, todos los padres de familia también que tienen la oportunidad ahorita, si están trabajando de casa, lo que sea, pues a lo mejor hay una oportunidad ahí de hacerlo, y la verdad que está siendo de bastante bendición. Ese tema que vamos a hablar ahorita aquí es algo que hablamos ahí en varones, que Dios me habló muchísimo y que estuve meditando, y era algo relacionado también con un tema que ya Dios me venía hablando a mí en lo personal, y bueno, pues que de momento no sabía si era un mismo tema, pero ya que empecé a como desarrollarlo, pues como que Dios los juntó, y pues bueno, es de lo que te quiero compartir en total intimidad y así como hermanos en Cristo, ¿no? Y es un tema también que tiene que ver con lo que hablamos hace 15 días cuando tuvimos la sesión de como mesa redonda también, con algunos jóvenes del grupo de jóvenes, y estuvimos hablando acerca de confiar en el Señor, estuvimos hablando de la historia de Noé. Hicimos un paralelo de lo que Noé está viviendo ese tiempo con lo que estamos viendo nosotros ahorita, y fue bastante bendición también. Entonces pues tiene que ver con eso, y vamos a empezar leyendo un pasaje que está en Proverbios 3 de 5 al 8, que fue realmente lo que estábamos leyendo en varones, y vamos a empezar leyendo por ahí para que vayamos desarrollándolo. Vamos a leerlo los tres versículos, pero luego vamos a ir como desglosando uno por uno, y luego de ahí pues que el Señor nos vaya llevando, ¿no? Entonces es en Proverbios 3 del 5 al 8.
Muy bien. Ahí en casa saquen sus Biblias y anoten la cita y todo, pero esto es lo que dice. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Está súper chidísimo. Es un pasaje que siempre me habla el Señor. El versículo 6: reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. 8, súper importante: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, estábamos leyendo este pasaje en Varones y realmente Dios me habló bastante. Estuve meditando en este tema, en cosas que estamos viviendo como sociedad, porque no nada más estamos atravesando todo este tema de la pandemia del COVID o también el tema de las cuestiones meteorológicas, sino también estamos atravesando situaciones bien difíciles socialmente hablando, o sea, cosas que están pasando en temas raciales y manifestaciones y muchas cosas donde la gente está levantando su voz y están queriendo decir cosas y aquí lo importante o lo que importante a destacar es lo que vemos aquí en Proverbios, es qué es lo que dice Dios, ¿no? O sea, de todas estas cosas que estamos viviendo y me hablaba mucho el Señor con este pasaje. Quiero que vayamos desmenuzándolo poco a poco y que empecemos desde ahí, desde el versículo 5, que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y este es un versículo que a mí me encanta. De hecho, hay una canción, una alabanza que tocamos aquí en la iglesia que habla de este pasaje y me encanta esa canción porque realmente es algo bien sencillo pero con demasiada profundidad del Señor, y donde nos habla acerca de nosotros fiarnos. La definición de fiar es confiar. De hecho, dice ahí la definición confiar. Otra definición es seguro de que va a cumplir lo que promete, ¿no? En este caso está hablando el Señor, o sea, que estemos seguros de que Dios va a cumplir lo que Él promete. Entonces dice fiarnos de todo nuestro corazón. O sea, depositar sobre Dios toda nuestra confianza, y es algo que Dios ha venido hablándonos también bastante como iglesia. Y luego dice que no nos apoyamos en nuestra propia prudencia, y yo creo que si algo pudiera hoy por hoy caracterizar a nuestra sociedad en la que nos movemos, en la que vivimos, es que nos apoyamos en nuestra propia prudencia, ¿verdad? Más que en lo que Dios habla o en los principios del Señor. Estamos en medio de una sociedad que fue fundada en los principios del Señor, pero que cada día que pasa y hoy en día hemos visto cómo poco a poco hemos ido canteándonos y caminando más hacia nuestra prudencia, nuestro entendimiento de las cosas, más que lo que Dios habla en su palabra. Y eso me parecía súper interesante porque Dios establece aquí en el versículo 5 un contraste, como el pastor Raúl siempre comenta acerca de esto, que me parece súper interesante, que es fácil de entender con esos contrastes, ¿no? Ese versículo 5 nos habla de confiar en el Señor y como contraste confiar en nosotros, ¿verdad? Y nos da una serie de cosas que suceden en ambos caminos. Y en el primer contraste es que nosotros de todo nuestro corazón podamos confiar en Dios, que la escritura dice en Romanos 2:12, nos habla de que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Te lo leo yo rápido. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que nosotros realmente podamos entender que todo esto que estamos atravesando, que es algo que Dios nos viene hablando bastante, que podamos comprender de que es bueno en su voluntad, de que Dios está permitiendo que suceda con un propósito, con un plan mayor, donde Dios nos está permitiendo a nosotros jugar un rol, y le damos gracias a Dios por ello. Y hay que jugarlo, y hay que entenderlo, y hay que confiar en el Señor más que en nuestra propia entendimiento o nuestra propia prudencia, que en otras versiones dice en nuestro propio entendimiento. Y el siguiente contraste pues precisamente es ese, ¿no? Que el Señor dice: no te fíes, no te apoyes, no te recargues en tu propio entendimiento, en lo que tú estás imaginándote, en lo que tú sientes o anhelas. Si algo nos deja ver la historia, es que cuando el ser humano se guía por lo que siente, por lo que desea, por lo que piensa,
pues nos ha dirigido realmente nuestra civilización a destrucción, ¿verdad? Y digo, pues es algo que podemos leer desde el Génesis, ¿no? Que realmente desde ahí es que podemos ver esa condición del ser humano de confiar en su propio entendimiento y que nos lleva a la destrucción, o sea, a una separación de Dios, o sea, de nosotros con Dios. Y me parece algo súper interesante. Fíjate lo que sigue diciendo ahí el versículo 6. Dice: reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué significará reconocer a Dios? ¿Qué crees tú que significa reconocer a Dios? ¿Sí? Pues es tomarlo en cuenta. Es que nosotros estemos tomándolo en cuenta, dice aquí, en todos tus caminos, en las cosas que estás haciendo. De hecho, en la Nueva Traducción Viviente dice: buscar su voluntad en lo que estás haciendo. Buscar la voluntad de Dios. Y dice: y Él enderezará tus veredas. ¿Por qué dice que enderezará tus veredas? Si tus veredas fueran derechas, no habría nada que enderezar, compadre. Pero el problema aquí es que muchas veces nosotros, a veces en el mismo Señor también, empezamos a caminar y nos vamos a equivocar. Y a veces las veredas en las que vamos a andar van a tomar un camino que no necesariamente es la voluntad de Dios. Puede ser que estés alejado del Señor, o también te puede pasar en el Señor. Pero ¿qué dice aquí? Que si tú confías en el Señor a través del sacrificio de Cristo, que tú puedas poner tu confianza en Él por lo que Cristo hizo, entonces la palabra de Dios nos dice que Él va a enderezar nuestras veredas. Esos caminos que están empezándose a torcer, el Señor los va a enderezar, como algo que Él está diciéndonos que Él va a hacer. Y me parece súper chido de parte de Dios eso. Fíjate lo que dice aquí el versículo 7. Dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. No está diciendo que no seas sabio, porque el ser sabio es algo bueno. El ser sabio, la palabra de Dios nos dice que es algo bueno, que debemos de anhelar la sabiduría de Dios, no la sabiduría del hombre, sino la sabiduría de Dios. Sí, que también habla también Santiago de eso. Pero aquí nos está diciendo: no seas sabio en tu propia opinión, compadre, en lo que tú crees que es, en lo que tú te imaginas que es, en lo que tú sientes que es, en lo que tú crees. Dice: no seas sabio en tu propia opinión, sino que más bien dice: teme al Señor, teme a Jehová y apártate del mal. Y yo creo que eso es algo que caracteriza mucho a nuestra sociedad hoy en día, que es que nos creemos sabios, que creemos que no necesitamos a Dios para la sabiduría, que nosotros como seres humanos podemos encontrar los principios que rigen nuestra moral y tal, y todo este cotorreo, que pues si algo podemos ver es que como seres humanos, por nuestra naturaleza caída, somos incapaces de determinar un estándar moral. Porque ¿cómo podemos determinar eso cuando en otros países o otras culturas piensan distinto a otras, y lo que a nosotros nos parece bien a otros les parece mal, y tal, como seres humanos? Por eso la única manera de establecer estándares morales es a través de un estándar fuera de nosotros que establece Dios. Sí, es importantísimo que podamos entender eso, porque lo ves inclusive cuando hay debates y pláticas acerca de esto, cuando personas que no conocen del Señor, que son ateos, y que les hablan acerca de una explicación de dónde establecemos principios morales como sociedad o como civilización, empezamos a tratar de argumentar acerca de la evolución, y que a través de la evolución hemos ido tratando de buscar la supervivencia. Pero pues si nos hemos dado cuenta que no es a través de la evolución que hemos llegado a establecer como sociedad un cierto estándar moral, es a través de lo establecido por Dios, porque de la otra manera hemos visto atrocidad tras atrocidad tras atrocidad en la historia, ¿sí? Genocidios en Rusia, en China, en Alemania, tal, porque simplemente pienso yo que está bien hacer eso. Simplemente creo que con este fin no tiene nada de malo yo poder matar millones de personas. Entonces, como sociedad, como cultura, a veces pensamos, nos creemos sabios en nuestra propia opinión. O sea, nosotros creemos que no necesitamos a Dios para eso, y nos hemos ido apartando del Señor en todo esto que nosotros vamos caminando como sociedad, porque pues creemos que no necesitamos, que es justamente lo que nos está hablando en este pasaje, que nos dice: mira, es que no te fíes en tu propia opinión.
Sí, no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio entendimiento, sino más bien fíate en el Señor, confía en Dios. Y me parece algo súper interesante. Fíjate lo que dice el 8, que es con lo que cierra, a menos que lo que yo quería cerrar, que también en varones lo hicimos hasta ahí. Me parece algo súper interesante, que es el 8, dice: porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos? Pues lo que es que confíes en Dios. Cuando tú confías en Dios, cuando tú depositas sobre Él todo esto que estás viviendo, todos tus pensamientos, todas tus ansiedades, todo, tú confías en Dios y no en tu entendimiento, dice que es medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y ese tema de la medicina me parecía súper interesante, porque tú ocupas medicina cuando estás enfermo, ¿sí? Si no estás enfermo no ocuparías medicina. Entonces dice aquí que el apoyarte en el Señor es como una medicina a tu cuerpo. Entonces quiere decir que si nosotros no nos apoyamos en Dios, pues vamos a estar enfermos. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque yo creo que es la parte esencial o la médula del mensaje. Creo que como sociedad estamos atravesando un tiempo de enfermedad. O sea, estamos viviendo una sociedad enferma, una sociedad que agoniza porque estamos buscando una independencia de Dios. Queremos ser cada vez más independientes de Dios, y a donde nos va a llevar es precisamente al opuesto de que haya medicina en nuestro cuerpo y que sea un refrigerio para nuestros huesos, ¿no? Que habla de un alivio, de un descanso. Y lo que pasa es que muchas veces, como el mismo versículo lo dice, no sé si ustedes se acuerdan cuando estaban chiquillos, ¿no? Que se enfermaban y que les daban las medicinas y lo primero que pasaba es que no te la querías tomar. Dicen: no, hombre, es que ese jarabe sabe bien gacho y no me lo quiero tomar y todo. Y muchas veces la medicina que Dios tiene para nosotros no va a ser tan placentero el sabor, pero te va a curar, pero te va a llevar a un lugar donde las veredas son derechas, donde el Señor está en control. El Señor siempre está en control, pero nosotros muchas veces caminamos hacia otra dirección. Y me parece algo súper interesante, porque siento yo que es algo que estamos viendo hoy en nuestra sociedad, de que estamos pues buscando apoyarnos en nuestra propia prudencia y entendimiento de las cosas, de todo lo que estamos pasando. Te digo, no nada más del tema de la pandemia, ni del tema de esta catástrofe natural, sino también de todo el tema social que estamos hablando, que se está hablando acerca del racismo y acerca del entendimiento de la libertad de expresión y de todas estas cosas que ciertas agrupaciones están apoyando, y que detrás de estas como fachadas hay también muchas otras cosas detrás que a veces ni sabemos, y se presentan como cosas que son buenas, y cuando empiezas a rascar un poco encuentras muchas cosas que van en contra de los principios del Señor. O sea, empiezas a darte cuenta que son ideas, ideologías y movimientos que están totalmente sentados sobre su propio entendimiento o lo que ellos consideran que debe ser, ¿no? Entonces queriendo hacer a un lado la palabra de Dios o lo que Dios establece, ¿no? Entonces no es algo nuevo realmente, es algo que siempre el ser humano ha tendido a buscar hacer. Creo que ahorita es muy marcado, sí, y en todas las etapas. Obviamente nosotros nos tocó vivir en otras etapas, pero lo estamos viendo ahorita y súper fuerte. Pero no es algo nuevo. De hecho, en Romanos nos habla también de eso, en el capítulo 1, en el versículo del 20 al 23, para que apunten la cita ahí en casa. Romanos 1, del 20 al 23, dice: pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjate lo que dice ahí, dice: nos envanecimos. Se envanecieron, está hablando, ¿no? Ahorita trayéndolo aquí, hacen un paralelo con lo que vimos ahorita. Y el envanecimiento, mi amigo, es veneno para el ser humano.
es veneno, nos enferma el envanecimiento. Si algo nos habla la palabra muchísimo que tengamos cuidado, es precisamente del envanecernos, de la vanidad, de la vanagloria. Pero hay una medicina para el envanecimiento, nos dice la palabra, y es la humillación. Es el Señor nos enseña a ser humildes, que es, yo creo que si algo está pasando, lo hablábamos algunos miércoles atrás, algunos meses quizá, de que en todo este proceso Dios está produciendo humildad en nosotros, está produciendo un entendimiento de quiénes somos nosotros con respecto a Él, y lo vemos en nuestro entorno porque nos está llevando a un punto, lo que estamos viviendo, a decir, no hay control alguno, nos sentimos tan insignificantes en medio de toda esta situación, porque Dios nos está enseñando humildad, y hay una medicina para el envanecimiento y la humildad, y la palabra de Dios nos habla ahorita que estamos leyendo en Proverbios, que la medicina para nuestro cuerpo es confiar en Dios. Pero para confiar en Dios tenemos que ser humildes, tenemos que entender que Él es Dios y que no somos nosotros, y que todo se trata de Cristo, y que Cristo es el centro, y que podamos entender eso. Y entonces nosotros, en lo que estamos viviendo, confiar en Dios va a ser medicina. Independientemente de lo que estamos viviendo, Señor, tú sabes qué andas haciendo. Tú eres Dios, tú eres Rey de todo. Entonces es algo bien chido de poder comprender. Por eso dice, fíjate de todo tu corazón, que no sea parcial. Y vemos aquí eso, y dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, lo que leíamos hace rato, es que no seas sabio en tu propia opinión, en lo que tú crees. Y luego dice aquí que profesando ser sabios se hicieron necios. Fíjate la definición de necio, dice que insiste en los propios errores, o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ellos poca inteligencia. ¿Sí? Poca inteligencia en la necedad. Entonces eso nos lleva a cambiar a Dios. O sea, si no es que queremos reemplazar a Dios, que queremos nosotros ser quien dirigimos, que mandamos, y queremos cambiar a Dios, como decía ahí, fíjate lo que dice en el versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. La cambiaron. O sea, es una decisión tomada, ¿no? Y eso es tan importante, que nosotros podamos meditar y entender estas cosas. Y es algo que también le pasó al pueblo de Israel, y que mientras estaba meditando todo eso me acordé de este pasaje que había leído días antes en Primera de Samuel. No sé si ustedes se acuerdan de este pasaje donde el profeta Samuel está envejeciendo y los hijos de él empiezan a participar en el ministerio, y pues traen un desgarriate, ¿no? Entonces se acercan, ahorita lo vamos a leer como quiera, es Primera de Samuel 8, del 4 al 7 primero, y luego nos vamos a brincar unos versículos hasta el 19 y 20. Pero básicamente se acercan los ancianos del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, y le dicen, ¿sabes qué? Queremos que nos pongas un rey. Ya queremos ser como a las otras naciones. De hecho, en la Nueva Traducción Viviente dice, deseamos ser como las otras naciones. No queremos ser así como somos el pueblo de Dios, así siendo Dios nuestro rey. No. Queremos queremos un rey. Ponnos un rey. Y wow, me parece tan impactante eso, ¿no? Fíjate lo que dice ahí en el versículo 4. Dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. O sea, queremos como los demás, ¿sí? Queremos como todos los demás también. O sea, nosotros, está bien chido eso, ¿sí? No queremos las cosas que Dios quiere para nosotros. No, queremos las que tienen los demás que no conocen a Dios. Queremos nosotros cambiar a Dios, ¿sí? Y me parece algo tan tremendo. Y fíjate lo que dice ahí en el versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Fíjate lo que dice el 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Y es precisamente lo que venimos hablando de Proverbios, como el pueblo dice, no, queremos otro rey.
No queremos que Dios sea nuestro reino. Queremos apoyarnos en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia prudencia, ¿sí? Y el Señor nos está diciendo, al tú buscar eso, al tú buscar recargarte, sostenerte en tu propio entendimiento, estás desechando a Dios. Porque tú te crees más sabio que Dios. Eso es lo que está diciéndole a Samuel. Dice, no te preocupes, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. En lo que están pidiendo es que no quieren que yo sea su rey. Y eso es algo bien importante, meditar en todo esto que estamos viviendo. ¿Cuál es el papel, el rol que estamos jugando tú y yo como parte del reino de Dios? Porque si algo te digo, algo estamos viendo en la sociedad del día de hoy es que la dirección va hacia el propio entendimiento más que a los principios de Dios. Y ahorita te voy a platicar un pequeño testimonio de eso. Pero fíjate lo que sigue diciendo en el versículo 19 y 20. Dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Es 1 Samuel 8, me brinqué tantito a 19 y 20. Porque Samuel les empieza a decir, oigan, es que si eso pasa, fíjense qué es lo que va a suceder. O sea, los van a someter y los van a tener sometidos a trabajar duramente, y le van a tener que dar X cantidad al rey, y va a funcionar de esta manera, y no van a ser libres y tal. Y empieza a explicarles cualquier parecido con la semejanza de vivir en la propia prudencia. Hoy es coincidencia nada más, pero básicamente está hablando de vivir a una esclavitud, ¿no? O sea, de decir, a que te digan qué hacer, cómo debes de hacerlo, que es lo que se vive en la actualidad con las redes y los medios tan fuertes que existen, ¿no? Entonces dice ahí, y dice el pueblo esto después de que Samuel les explica todo. Es que le dice, es que piénsenlo bien, porque esto es lo que va a pasar. Fíjate lo que dice ahí el 19, dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y fíjate cómo dice la Nueva Traducción Viviente, dice, sin embargo el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Wow, cuando Dios les había dado todas las batallas, cuando Dios les había mostrado tanto poder, y ellos dicen, no, queremos un rey porque queremos, fíjate lo que dice ahí, dicen, nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean, siendo ellos el pueblo de Dios. Deseamos ser como los otros pueblos que andan en su propio entendimiento. Wow, y pues Dios les dice, está bien, déjalo Samuel, déjalo, eso es lo que están buscando, y me están desechando a mí, ¿no? Entonces es bien importante que podamos meditar en estos principios que Dios nos está hablando. Porque, por ejemplo, si analizamos este tema de Samuel y lo del pueblo de Israel, pudiéramos ver a lo mejor una situación donde el pueblo de Israel más que nada estaba como buscando con Dios una como tipo unión libre, ¿no? O sea, decir, queremos que estés ahí, Dios. O sea, queremos que cuando estemos en una bronca te podamos orar y tal, pero queremos movernos en nuestro propio entendimiento. Por eso queremos que nos pongas un rey, pero tú sigues siendo nuestro Dios, ¿verdad? Y yo creo que todo esto que estamos viviendo, de verdad oro, anhelo al Señor que sea un detonante, una situación que haga despertar a nuestro pueblo, que haga despertar nuestros entornos, y que Dios nos use a nosotros también como epicentros o como impacto en nuestros entornos para despertar y sacudir a voltear a ver al Señor. ¿Sí? A veces platico con personas, de hecho no sé si lo he comentado aquí, pero que me dicen, ya queremos que todo vuelva a la normalidad. Y mi pensamiento es no, que no volvamos a ser como antes, que Dios use esto para sacudirnos, que Dios use esto para despertarnos, y que volteemos a verlo a Él y entender quién es Él, y poder comprender la magnitud de Dios y la magnitud de Jesucristo, y que no volvamos a ser los mismos, sino que volvamos con una relación con Dios fortalecida, edificada, que crezcamos, como dice ahí en 1 Pedro, con todo esto que estamos viviendo. Entonces, y como te platicaba hace rato, a veces la medicina, que es el confiar en el Señor,
pues a veces va a ser amarga, a veces no te va a gustar, pero es la medicina y esa te va a sanar. Y es algo padrísimo. Fíjate que hace un par de días, ahora no sé quién le gusta el béisbol, pero a mí me gusta mucho, y ya empezó la nueva temporada, y bueno, con todas las reglamentaciones nuevas y todo este cotorreo, que no hay gente en las gradas y todo, pero ahorita antes de cada juego hacen como una especie de honores ahí y todos a una como un movimiento acerca de cuestiones raciales y todo esto, y haz de cuenta que pues sacan una tela, ¿no?, que agarran todos y se hincan. Y hace un par de días salió una nota de que un jugador no se había hincado, y pues fue un súper acontecimiento, ¿no?, de que pues de volada saber qué había pasado. Entonces entrevistaron a este cuate, jugador de béisbol y profesional, y dice este cuate: ¿sabes qué? Es que yo doblo mi rodilla ante el Señor Jesucristo. Dice: yo soy cristiano, ¿ok? Entonces yo sé que Dios no hace excepción de personas, y yo sé que Dios no ve color en nuestra piel, no ve nacionalidad, porque Dios ve a Cristo en cada uno de nosotros. Pero yo me he puesto a investigar cosas que este movimiento empuja o fomenta o avala o propone, que no estoy de acuerdo. Sí, como por ejemplo dice: pues no estoy de acuerdo con el tema por ejemplo, del núcleo familiar, de lo que hablan acerca de que el núcleo familiar establecido por Dios, que no es el camino, y otros tipos de principios como esos. Y dice: entonces yo no me puedo subir a bordo, ¿no?, de un barco que no estoy de acuerdo. O sea, ser un hipócrita si yo hiciera eso, porque realmente no lo creo. O sea, mis principios en el Señor son que Dios creó a la familia para hacer crecer su pueblo, y es parte fundamental de la sociedad, y parte fundamental de la familia es el matrimonio. Y también obviamente hablaban, parte de las propuestas son otros tipos de matrimonios, matrimonios que no son como el Señor lo estableció, que tienen que ver con la homosexualidad y con miles de géneros que hay hoy. O bueno, muchos géneros que hay hoy, y que están empujando todas esas ideas detrás de esta pantalla o detrás de esta imagen de la cuestión racial, que por supuesto sabemos que Dios nos ve a todos iguales, pero a veces no sabemos lo que hay detrás de este primer layer. Y pues este cuate se dio a la tarea de saber qué era lo que se apoyaba, y dijo: sabes que yo no puedo estar de acuerdo con eso por lo que yo creo. Y a lo que voy con esto es que fue súper criticado por él fiarse en el Señor y no en la propia prudencia de nosotros mismos o de la sociedad. O sea, él mantenerse parado en los principios de Dios originó una crítica, y una crítica fuerte, y en varios medios estuve viendo que fue pues criticado por la decisión que tomó. Y a veces la medicina va a ser amarga, porque te van a criticar y te van a juzgar y te van a tachar de retrógrada, o qué sé yo, o insensato o ilógico, porque leí varios artículos que decían ahí que no tenía sentido su explicación. Pero pues qué padre, porque se mantuvo firme en su relación con Dios y en lo que él cree, y pues básicamente lo que ellos critican estaban haciéndoselo también a él, porque al final del día no estaban respetando su postura ante eso. Entonces, ¿por qué te quiero explicar esto? Porque a veces ese principio de confiar en el Señor, esa medicina que es a tu cuerpo, va a ser amarga, va a ser criticada, va a ser juzgada, y a veces hay movimientos como los que estamos viendo ahorita sociales, que a veces no sabemos qué hay detrás, y que vale la pena saber qué hay detrás, y que vale la pena saber cuál es tu posición en el Señor, y confiar en el Señor, en los principios del Señor, y no en tu propia prudencia, o no en la prudencia de la sociedad.
que lo que estamos buscando es hacer a un lado los principios de Dios. Eso es lo que tenemos que entender y ver, porque es como que, porque luego aparte algunos de los artículos decían, ¿qué nos supone que los cristianos deben de abrazar al débil y de abrazar a la víctima y tal? Pero nos quedamos arriba de las cosas y no profundizamos a entender realmente la base de lo que está originando todo lo de arriba. Entonces para eso hay que saber, hay que conocer y conocer también al Señor para saber qué es lo que Él piensa de estas cosas. Y por eso es que la palabra de Dios nos está invitando hoy en todo lo que estamos viviendo. El Señor nos está llamando a decir, busca fiarte, confiar, sentarte, apoyarte en los principios de Dios y no en tu propia prudencia. Y pues es algo sumamente importante. Y vamos a leer un pasaje que está en Jeremías. Ya estamos por terminar. Jeremías 17 del 5 al 10. Okay. Jeremías 17 del 5 al 10. Y vamos a leer un poquito de otro contraste más con el que vamos a terminar cerrando ya el mensaje. En el 5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Sí? Maldito el hombre que confía en el hombre, el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y eso es lo que sucede cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, en nuestra propia prudencia, en nuestros propios razonamientos, en nuestros propios envanecimientos nos alejan de Dios. Es lo que dice el versículo 5. Dice el 6: será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y luego pone el contraste el Señor con el versículo 7. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echan sus raíces, y no verá cuando viene calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Wow, y aquí pone el Señor ese contraste, esas dos cosas que dice: cuando nosotros confiamos en nuestra propia prudencia y cuando confiamos en Dios. Y nos habla de ese contraste y nos dice: por un lado es sequedal y por otro lado es junto a las aguas. Sequedal en el desierto, una retama en el desierto, está en el sequedal. ¿Ok? Y eso me llamaba tanto la atención, porque muchas veces en la apariencia pareciera que no hay sequedal, ¿no? Y por eso es tan importante hablar de eso, porque de lo que está hablando es algo que nace y se gesta en lo espiritual, ¿sí? El sequedal obviamente a veces se manifiesta también en lo físico, pero es en lo espiritual. Por eso a veces ves naciones o familias tal, que dices: oye, no, pues está todo súper bien y todo, y andan en su propia prudencia y andan en su cotorreo. Pero el Señor nos está diciendo, eso que dice la palabra, así es, dice, es como retama en el desierto, en el sequedal. Y empieza en lo espiritual, es en lo espiritual. Y me llama tanto la atención este paralelo o esta relación que tiene este pasaje con Juan 4, con la plática que tiene Jesús con la samaritana, cuando le dice a ella: mira, si tú tienes una relación conmigo, si tú confías en mí, dice, del agua que yo te voy a dar, dice, no volverás a tener sed jamás. Va a haber una satisfacción en ti. ¿Sí? Dice, y yo voy a hacer que de adentro de tu interior broten ríos de agua viva. Que es justamente lo que en Jeremías está diciendo. Cuando nosotros confiamos en Dios, en su plan maravilloso, proyectado en Jesús, por lo que Jesús hizo, podemos ver esa relación donde dice: en ese lugar de adentro de tu corazón, de tu interior, no de afuera, ¿sí? De adentro habrá ríos de agua viva, brotarán ríos de agua viva. Y por otro lado, cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, a donde nos va a llevar esto es a vivir una vida espiritual en la sequía, en ese sequedal.
por más bienes y cosas que tengamos y popularidad y fama y tal, que lo hemos hablado muchas veces aquí, que al final del día vemos personas en esos entornos que terminan pegándose un tiro o haciendo cosas totalmente fuera de orden, que dices tú, ¿cómo? Pues si la vida que llevaba, y mira, este hombre terminó suicidándose y tal, porque en el interior hay un sequedal, porque ese brote de agua interior solamente existe en Jesús. ¿Qué es lo que Él está diciendo a la samaritana? Dice, del agua del pozo siempre te va a dar sed, siempre vas a vivir en sequedad, porque vas a necesitar más y más y más y más. Y Jesús está ofreciendo en nuestra relación con Él que de adentro brote algo que solamente Él puede hacer, solamente Él puede hacer, ¿sí? Y por eso es lo que dice en Juan 4, para que los que apuntan citas, es lo que les platicaba ahorita, está en Juan 4 del 10 al 14. Y lo dice en el versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente, o sea, algo que va a seguir produciendo en nuestra relación con Jesús. Chidísimo esto que el Señor nos está hablando en nuestra relación con Él. Y eso es lo que pues Dios nos está hablando el día de hoy. Nos está hablando a confiar en Él, a que no confiemos en nuestro propio entendimiento, sino en Él, porque es ahí donde vamos a estar, como decía en Jeremías, como árbol plantado junto a las aguas. Esta ilustración está padrísima, que junto a las corrientes echa sus raíces y no verá cuando viene calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, va a seguir dando fruto, porque estamos pegados a la vid, porque estamos con el Señor, con el Rey, con Jesucristo. Y entonces, ya para terminar, vamos a leer un pasaje que está en Jeremías 9, 23 y 24, y ya con esto cerramos y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que haga cosas en nosotros, que queremos buscarlo, queremos confiar en Él, que queremos confiar en su palabra, porque su escritura nos dice que Él honra al que le honra y honra su palabra, y el Señor honra a los que le honran por lo que Jesucristo hizo, y le damos gracias por eso. Y a lo mejor vamos a ser criticados por esas decisiones, pero Jesucristo vale la pena, ¿no? Entonces, mira, vamos a leer lo que dice en Jeremías 9, 23 y 24. Dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. O sea, todas las cosas de afuera, ¿ok? Dice más: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, el valor que tiene una persona radica en su relación con Dios. Es Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros, es Cristo el centro. Y pues dice: no te alabes en tu propia prudencia, en tu sabiduría, en lo que tú crees que sabes, y que Juan Camané y que de ahí para acá, sino dice: alábate en conocerme a mí, dice el Señor, en las profundidades de los tesoros inagotables de Dios, que podamos nosotros entender que ahí es donde está el valor, la riqueza, lo que realmente vale la pena, porque lo que nosotros creemos y caminamos es en esa vida eterna que tenemos en Cristo, que va a ser una vida para la eternidad con el Señor. Entonces, creo que Dios nos está llamando como grupo de jóvenes a hacer luz, a impactar nuestro entorno, parándonos firmes en los principios del Señor, confiando en el Señor, confiando en que lo que está pasando es parte de un propósito de Dios, y que así como este personaje que hablábamos, este beisbolista, que yo me imagino que él, al tomar esa decisión, haber dicho: pues yo sé que van a venir trancazos y yo sé que va a ser un cotorreo nada más, porque no me voy a hincar ante otras cosas que no son Jesucristo, y ante cosas que no estoy de acuerdo con eso, porque están alejados de los principios de Dios. Y esa es la realidad: están alejados de los principios de Dios, de cómo la familia debe de operar, que no debe de operar como el Señor la establece, que no
el núcleo familiar no debe ser así, que el matrimonio hombre y mujer no debe ser así. O sea, muchas cosas que están detrás de layers atrás de uno que está mero enfrente que dice, esto es cool hacer, o esto es cool de pensar así, o si tú piensas así, estás dentro de este movimiento, ¿no? Pero, ¿qué dice Dios? ¿Te vas a fiar en tu propia prudencia o en la prudencia de la sociedad? ¿O te vas a fiar en lo que Dios te dice, en lo que dice las Escrituras, que dice la palabra, que todo va a pasar, que la vida del hombre es como la hierba y como la flor de la hierba? Eso va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer para la eternidad. Y yo te pregunto a ti, ¿dónde quieres estar parado tú? ¿En la roca que es Cristo? ¿En la roca de la eternidad? ¿En la palabra de Dios? Que cuando venga la tormenta, como muy parecida a la que estamos viviendo ahorita, que nos mantengamos firmes y parados, o edificar sobre la arena, que es edificar nuestra propia prudencia, y que cuando venga la lluvia se va a desmoronar este cotorreo. Entonces es una pregunta que tú tienes que contestarte con Dios, ¿sí? Nadie más la va a hacer, nadie más la va a contestar en tu vida más que tú con Dios. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que vamos a buscar a Dios y confiemos en Él, que confiemos en todo lo que estamos, en todo lo que estamos viendo, que podamos confiar que Dios está en control, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y confiemos en su palabra, porque Dios honra su palabra, y que aunque vayamos a ser criticados, pues que nos mantengamos firmes, porque dice la Escritura que Dios honra al que le honra por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Padre, te pedimos en esta hora, Señor, que no queremos apoyarnos en nuestro entendimiento, queremos confiar en ti, en esto que estamos viviendo, porque sabemos que tu voluntad es buena, Señor, que es agradable, es perfecta, no hay estado ideal del ser humano más que estar en medio de tu voluntad, Señor, porque ahí tú tienes, Señor, cuidado de nosotros, cualquiera que sea la circunstancia. Sabemos que hay cuidado, aún en la salud, en la enfermedad, en la vida y en la muerte, porque para todos, Señor, es en Cristo vida eterna, cualquiera que sea la situación. Y yo te pido, Señor, que pongas en nosotros ese confiar en ti, Señor. Queremos buscarte, Señor. Hazte un compromiso con Dios. Habla tú con Él y dile, Señor, yo no quiero confiar en mi propio entendimiento ni en de nadie más, sino confiar en tus principios, cueste lo que cueste, Señor. Aun cuando sea criticado, aun cuando sea juzgado, Señor, entiendo que vale la pena, Cristo, que vale la pena todo esto que estamos viviendo, y te doy gracias, Padre, por cada uno de estos jóvenes, Señor, que yo sé que sus entornos donde están, en las escuelas, son tan atacados por su fe, Señor, y que a veces son tachados de ilógicos, o a veces son tachados de ignorantes, Señor, pero es que tu palabra nos lo está diciendo, es que creemos que somos sabios en nuestra propia opinión, y dice, no se sabe en tu propia opinión. Si alguien se va a gloriar, gloricen que conoce a Dios, que conoce a la fuente de sabiduría eterna que está en Cristo Jesús. Y que porque dice, para los que creemos, Jesucristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y Dios, te doy gracias por ello, te alabamos, te bendecimos, te pedimos por cada una de las familias de estos jóvenes, Señor, por cada uno de los miembros de la congregación, Señor. Te pedimos por nuestra ciudad, por Far, McAllen, Mission, Señor, Edinburgh, toda esta zona conurbada. Te pedimos por Reynosa, Señor, Río Bravo, todas estas ciudades que han sido afectadas por toda esta situación que estamos viviendo, Señor. Padre, manifiéstate, muéstranos tu rostro, Señor, y que podamos en nuestro corazón confiar en ti de todo corazón, Señor, así como dice la Escritura. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te pedimos por nuestros pastores, nuestros líderes, Señor. Síguelos usando, sigue hablando en sus corazones, Señor, para que guíen a su pueblo hacia ti siempre, Señor. Te damos gracias por ello en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén, amén. Pues muy bien, muchachos, pues esta es la palabra que el Señor tiene para nosotros esta tarde, y pues medítala ahí en tu casa, compártela con tus padres, platíquenla juntos en la noche antes, después de cenar ahí, cotorreno. La verdad es que son dinámicas bien chidas que podemos hacer en familia, que estamos pasando más tiempo en casa, y pues bueno, pues Dios los bendice mucho, y vamos a estar pendientes. Mantente firme en lo que el Señor habla a tu corazón, infórmate bien, que sepas qué es lo que está pasando, y que busquemos siempre honrar a Dios. Recuerda esto:
que no se te olvide nunca que el objetivo siempre es honrar al Señor con lo que hagas con tu vida, ¿sí? Siempre con todo lo que hagas busca honrar al Señor. Pues bueno, pues Dios los bendice mucho, los amamos en Cristo y nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Dios los bendiga.